Shinobi de la caza. Capítulo 1. Prólogo. Fue en la parte más oscura del inframundo, cerca del corazón del ser que ha sido su prisión durante una eternidad. Antes que él estaba su hijo menor, el titán Lord Cronos. Entonces, tu plan ha fracasado estrepitosamente, hijo mío, y ahora estás ante mí, ¿para qué? ¿Para suplicar mi ayuda? Habló amargamente una figura encadenada sin levantar la vista hacia su rebelde hijo. Fiel a sus duras palabras, ante la figura encadenada estaba Cronos, o al menos una parte de sus restos, que si bien no tenía boca, todavía de alguna manera tenía la capacidad de hablar. Padre, lo que te he hecho no fue sin causa. Has sido un tirano loco que encarceló injustamente a sus propios hijos, pero ahora que mi propio hijo gobierna, nos desterró a los titanes y nos trató como bestias sin valor una vez más. El poderoso Cronos está pidiendo mi ayuda, para mejorar su desesperada situación y la de sus hermanos, pero ¿qué obtendré de este trato? ¿Por qué debería ayudarte? Respondió enojado el encadenado, aún molesto por la terrible traición. Eso había sucedido hace tantos milenios. Estarás en el poder, padre. Todos sabrán que Urano, el primordial del cielo, ha regresado para gobernar nuevamente. Todo lo que te pido a cambio es que nos liberes a mí y a mis hermanos del Tártaro, habló con Cronos. Convicción en su voz. Y el conocido llamado Urano comenzó a reírse, por primera vez desde que su hijo lo cortó en pedazos. O la gran profecía, eso mismo que todo olímpico había temido durante más de 50 años, se había cumplido, pero de alguna manera, en algún momento los dioses habían cometido un error increíblemente grande. Los tres Zeus, Poseidón y Hades, en pleno pánico, habían ignorado por completo cierto detalle que podría haber resultado fatal para los dioses. A pesar de su poder, ninguno de ellos era el dios mayor. Había alguien que había nacido o más bien creado mucho tiempo antes que ellos. Afrodita, la diosa del amor. Había sido su hija, Silena Beauregard, la que había sido objeto de la profecía, pero en lugar de una batalla gloriosa o una lucha heroica, su simple decisión de no traicionar al Olimpo había alterado el destino del mundo. En lugar de espiar para Luke, le había dicho a Quirón dónde quería encontrarse con ella. Después de prevenir con éxito lo que posiblemente podría haber sido el fin de toda la civilización humana, no solo el campamento mestizo, sino también los dioses del Olimpo, estaban celebrando. Pero a pesar del notable logro, la celebración se vio interrumpida cuando una forma fantasmal de la poderosa Pitón apareció en medio de ellos. Muchos pensaron que Apolo había matado a la criatura con forma de serpiente para siempre, por lo que cuando el humo comenzó a tomar la forma del reptil, todos los dioses se pusieron inmediatamente nerviosos. Pero antes de que alguien pudiera decir algo o atacar, la serpiente comenzó a silbar. Un hijo de una diosa virgen. Ofrecerá esperanza a través de su promesa. El mestizo había visto morir a muchos. Pero tiene el poder dentro de él para destruir el cielo. Para ganar debe sacrificar lo que lo hacía igual. Su mayor debilidad es su preciosa gente. Los dioses de dos caras necesitan elegir una persona. Los griegos temerán la sangre de Bellón a los mestizos y los dioses deben luchar sin arrepentimiento. O si no, el enemigo cumplirá su amenaza. En la batalla final los derrotados se desvanecerán sacrificarse para resucitar a los caídos. Una cosa era evidente para todos. A pesar de sus esfuerzos, se avecinaba otra guerra. Capítulo 2. Y a Nuevo Mundo. El fin, fue lo que pensó Naruto mientras agonizaba en medio del paisaje disperso que antes se conocía como Frost Country. Fue hace casi 5 crueles meses cuando todo parecía ir cuesta abajo. Madara había declarado la Cuarta Guerra Shinobi y, a pesar de sus diferencias, las 5 grandes aldeas ocultas permanecieron juntas, unidas con un objetivo común. Desde aquel fatídico día parecían haber sucedido tantas cosas. Batallas masivas fueron seguidas por pequeñas escaramuzas, la destrucción despiadada de pueblos y ciudades y la muerte trágica de muchas personas. A pesar de su mejor esfuerzo, la Alianza Shinobi Unida no pudo detener a Madara en sus incesantes avances para recolectar el Jinchuriki. Hace apenas una semana Killer Bee había caído en su lucha contra Pain y Yuki fue sellado en el Gedomazo. Naruto supo desde el principio que eventualmente vendrían a buscarlo y cuando llegó la trágica noticia de la muerte de Bee, supo que él era el siguiente, pero no sería fácil con ellos. Había entrenado duro para este día, usó innumerables clones de sombras para dominar no solo tantos ninjutsus, técnicas ninja, y genjutsus, técnicas ilusorias, como fuera posible, sino también para llevar su taijutsu, técnica corporal, a la par y estudiar fuinjutsu. Técnicas de sellado, de los pergaminos de su padre. Pero lo más importante es que aprendió Senjutsu, técnicas de sabio, a pesar de su corta edad de solo 14 años.
Además de esto, dejó que sus clones de sombra trabajaran en todo tipo de bukijutsus, técnicas de armas, como kenjutsu, técnicas de espada, shurikenjutsu, técnicas de armas arrojadizas, e incluso kyujutsu, técnicas de arco, algo que, aunque los shinobi no suelen utilizar, le parecía bastante valioso y parecía tener una habilidad natural para ello. Cuando vio la capa negra con nubes rojas de Akatsuki, realmente sintió que tenía la oportunidad de salir victorioso, pero Madara había hecho lo impredecible y, a pesar de que el Kyuubi estaba sellado en Naruto, resucitó al Hyuubi, al menos parcialmente. Cuando vio el poderoso cuerpo del Hyuubi, supo que todo su entrenamiento aún no era suficiente, así que recurrió a la fuente de sus problemas y enfrentó al Kyuubi. No, Kurama, se recordó a sí mismo. Había aprendido su nombre después de hacerse amigo de él, o al menos establecer una sociedad con el zorro. En retrospectiva, apoderarse del poder del zorro fue bastante fácil. A pesar de que muchos pensaban que el chakra demoníaco no era malvado o vil, sino más bien la esencia de la ira, para que Naruto usara ese poder de manera efectiva, tenía que abrazar la ira y usarla como arma. Juntos lucharon y triunfaron, al menos hasta cierto punto. Madara cayó muerto al igual que todos los demás miembros restantes de Akatsuki, pero con ello vino el costo de dos de sus personas más importantes, Kakashi y Tsunade, que se habían sacrificado para acabar con Pain y Obito respectivamente. Pero incluso después de que todo fue sacrificado, el Hyuubi todavía estaba arrasando, y Naruto hizo lo único que le quedaba por hacer, usó el mismo sello que su difunto padre hizo hace tantos años, pero en lugar de un recién nacido selló el Hyuubi en sí mismo. Se llevaría a la bestia con él al estómago del Shinigami, incluso si le costaría la vida. A pesar de su muerte inminente, a pesar de que sus amigos murieron como moscas, a pesar del sacrificio que habían hecho su sensei y Tsunade, todavía podía sonreír. La mayoría de los 11 de Konoha todavía estaban vivos, Konohamaru se convertiría en el Hokage, el mundo estaba a salvo, ningún niño tendría que cargar con el peso de ser un Jinchuriki nuevamente, y aunque su cuerpo se desvanecería con él, estaba seguro de que había sido reconocer como lo sonó. Salvar el mundo, incluso si eso significaba su muerte, era realmente algo que Naruto había hecho felizmente. Por eso, cuando abrió los ojos para ver una llanura blanca, quedó verdadera y profundamente sorprendido, siempre imaginó el estómago del Shinigami como un vacío negro y por un momento se preguntó si había hecho algo mal. No lo hiciste, hijo. Una voz suave dijo detrás de él y lo más rápido posible se giró para ver que realmente estaba su madre, Kusina Uzumaki, que le había hablado. Mamá. Tartamudeó, ¿cómo fue eso posible? Su padre debería estar en el estómago del Shinigami, no su madre. Tienes razón, hijo mío, pero no estamos en el estómago de un Shinigami. Kusina explicó su pensamiento. Tal vez quieras sentarte para esto. Y tan pronto como dijo esto, apareció una silla lujosa detrás de Naruto. La pelirroja respiró hondo y miró a su hijo directamente a los ojos. Naruto, hijo mío, me imaginaba conocerte desde que dejé tu mundo, pensé en lo que te diría primero, cómo debería explicarte todo. Pero nunca se me ocurrió una idea satisfactoria. Ni siquiera puedo comenzar a describir lo orgulloso que estoy de ti. Toda tu vida había sido un desafío que la mayoría no podía soportar ni un día y aún así superaste todos los obstáculos en tu camino. Ella dijo con una sonrisa gentil. Soy Kusina Uzumaki, pero además soy Artemisa, la diosa griega de la caza, y entonces su madre comenzó a contarle a Naruto su historia, cómo hay diferentes dimensiones y que hay una donde los dioses, como ella, existen, ocultos de la mayoría de los humanos en el mundo, y cómo las deidades podían visitar varias dimensiones, pero solo podía hacerlo dejando atrás sus poderes. Ella le dijo que nació en el clan Uzumaki, cómo pasó su infancia en Uzu y luego en Konoha, cómo sabía que era una diosa en una dimensión diferente, pero que no le importaba esto aquí. Y cómo Minato había alterado todo. Que a pesar de su juramento, que había mantenido durante los millennials, a pesar de su odio por la mayoría de los hombres, Minato fue capaz de cambiarlo todo y que realmente se enamoró de él. Y lo más importante es que, si bien amaba a Minato más que a nadie antes, lo apreciaba a él, a Naruto, incluso más que a él. Más que su vida misma. Cuando recordó cómo la obligaron a dejarlo atrás, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Ella le explicó que a pesar de su poder como dioses, solo podía visitar cada dimensión una vez y, a pesar de su mejor esfuerzo, no podía viajar a Naruto ni llevarlo hasta ella. Después de un momento para calmarse, ella le contó mucho sobre dioses y monstruos, la época actual y cómo vivían los humanos en su mundo.
Cuando te dije antes que no pudiste haber venido a mi dimensión, eso no era del todo cierto, Naruto. Hay una técnica antigua que permite a una persona pasar de una dimensión a otra, pero el problema es que necesitas el apoyo. No solo de un primordial sino de dos, uno de cada mundo para completar la transferencia. Se detuvo nuevamente y ordenó sus pensamientos. En el transcurso del último año pude hacer un trato con Nix, el primordial de la noche. Para prestarme, a nosotros, su ayuda, ya que tienes el Jubi sellado dentro de ti, también tienes el apoyo de un primordial de este mundo, por muy poco dispuesto que esté. Naruto, ahora tienes dos opciones. Podrías quedarte. Tu camino actual e ir al Shinigami, o podrías venir a mi mundo, pero debo advertirte que algo oscuro se agita allí y es probable que puedas perder amigos nuevamente. Artemis terminó y miró a su hijo. Naruto no necesitó pensar mucho en esto, aunque no me gusta la idea de perder a personas preciosas otra vez, preferiría estar con ellos por un tiempo y tratar de protegerlos e incluso si no conozco a nadie allí. Pero todavía tengo que protegerte. Exclamó con una sonrisa. Y tan pronto como dijo esto, su madre comenzó a sonreír alegremente. Está bien, entonces supongo que será mejor que comencemos a enseñarte algunas cosas importantes que necesitas saber. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Naruto. No tanto como me gustaría gastar contigo, me necesitan en el Olimpo en un par de semanas, acabamos de matar a un enemigo peligroso y me fui inmediatamente después, así que estarán ocupados con la celebración por algún tiempo, pero todavía me necesitan en el próximo solsticio. Por suerte aquí el tiempo fluye diferente, tendremos al menos un par de meses. Eso es genial. ¿Con qué empezamos? Bueno, inglés, por supuesto. Y así, Artemisa comenzó a enseñarle a su hijo todo lo que pudo durante el tiempo que estuvieron juntos. Como ella le había dicho, comenzaron con inglés y gracias a sus Gagebusins, pudo aprenderlo hasta hablar como si fuera su lengua materna en poco tiempo. A continuación Artemisa le hizo leer todo tipo de libros sobre historia, sociedad y ciencia del mundo, mientras ella misma le hablaba de los dioses griegos y le enseñaba lo más sustancial que había aprendido sobre la lucha contra los monstruos como diosa de la caza. Ocero era un sentimiento como ningún otro que hubiera sentido antes, viajar a una dimensión diferente era una experiencia completamente nueva para él. Después no supo si fueron segundos o siglos, no sintió dolor, para ser precisos, no sintió nada. Era como si todo su cuerpo se hubiera entumecido, pero a diferencia de lo habitual, cuando una extremidad se entumecía, no era incómodo. Tan pronto como aterrizó en el mundo, simplemente supo que este lugar era diferente a las naciones elementales. Había tantos olores que no había experimentado antes, había menos chakra natural a su alrededor, incluso podía sentir que la presión del aire había cambiado. Observó todo esto incluso antes de abrir los ojos, al hacerlo vio que estaba acostado en una habitación que a pesar de estar dentro de casa se sentía como si estuviera afuera, las paredes junto con el techo tenían diferentes motivos forestales, en la mesa a su izquierda, había un sobre simple, encima de una caja, ambos dirigidos a él. Naruto se preparó y comenzó a leer la carta que había dentro. Querido Naruto, lamento haberme alejado de ustedes sin explicación después de traerlos aquí, pero mientras estaba fuera un oráculo me comunicó una nueva profecía, que sin duda, presagiaba una guerra futura. Si bien me hubiera encantado pasar más tiempo con usted, lamentablemente eso tendrá que esperar hasta más adelante. Sé que te he informado antes, pero recuerda mantener tu herencia en secreto hasta que te reclame. Actualmente estás en un escondite de mis cazadores en Nueva York y deberías poder llegar fácilmente al campamento mestizo. Puedes utilizar este lugar siempre que estés en la ciudad. En el apartamento hay algunos equipos que puedes usar libremente, algunas de las cosas son las que mis cazadores y yo usamos regularmente, pero junto a ellas agregué varias armas shinobi hechas de material que puede derrotar a los monstruos, incluidos kunais, shuriken, ninja uire y algunas de las espadas que son similares a las que estás acostumbrado. La cabina contiene algunos paños que se parecen a los de tu mundo y algunos otros suministros como tinta y pinceles que pueden resultarte útiles. En esta caja hay un regalo especial para ti que logré adquirir, es el arco de Odiseo y como en el pasado solo él era capaz de tensarlo, ahora serás el único que podrá usarlo. El arco dispara flechas a una velocidad mucho más rápida de lo normal y cada vez que lo dibujas aparecerá una flecha. Toma todo el dinero, la ropa y el equipo que quieras y asegúrate de llegar sano y salvo al campamento mestizo. Me entristece mucho, pero antes de que te vayas debo decirte otra cosa, aunque no me gusta sacar conclusiones rápidas, es muy probable que vuelvas a ser el hijo de la profecía, y que la carga de salvar este mundo será tuyo otra vez.
Como te dije antes, la mayoría quedará asombrada y confundida cuando te reclame, y no tengo ninguna duda de que los monstruos intentarán burlarse de ti con tu herencia, pero debes saber esto, a pesar de lo que sucederá en el futuro, eres lo más preciado. Cosa en este y en todos los demás mundos, más de lo que lo fue tu padre, más de lo que son mi hermano y mi padre, e incluso más que mis cazadores. Te amo. Artemisa, mientras leía la carta, Naruto comenzó a sollozar en silencio y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Su madre le había dicho estas cosas muchas veces antes, como Kushina y Artemis, pero a pesar de todo eso todavía tenía cierto temor de que ella se molestara con él por ser un hombre y elegiría a sus cazadores sobre él. Que ella dijera exactamente lo contrario le hizo casi olvidarse de la posibilidad de una guerra, o de la carga que podría tener que llevar, que por sí sola era suficiente para salvar al mundo 10 veces. O el ambiente en el campamento mestizo podría describirse mejor con la palabra incómodo, cuando la noticia sobre la destrucción de los príncipes Andrómeda y el destierro de Cronos al Tártaro llegó al campamento, todos estaban extremadamente encantados, pero el buen humor se había calmado. Poco después de que se difundiera la información sobre la nueva profecía, que aparentemente hablaba de otra guerra. Ahora todos estaban confundidos sobre si debían celebrar la prevención de una guerra potencialmente catastrófica o temer el estallido de una nueva. A esta sombría mezcla de emociones se añadió el hecho de que desde la destrucción de la nave de Luke, nadie había visto ni siquiera la cola de un solo monstruo, y aunque normalmente los mestizos no se quejarían de este hecho, de todos modos se sentía como si la calma antes de la tormenta. Uno de los pocos puntos brillantes en la historia reciente del campamento, al menos para los mestizos, fue que después de 52 derrotas seguidas, finalmente pudieron ganar un juego de captura de la bandera contra los cazadores, quienes, para su propia y para disgusto de los campistas, se quedaron en la cabaña 8 ya que Artemisa los había abandonado después de la pelea contra Cronos. Y aunque todos sabían que allí Lady podía protegerse, todavía estaban preocupados por ella. Actualmente todo el campamento junto con los cazadores estaban celebrando la construcción de la nueva cabaña de Hades, que fue creada tanto para Nico como para Bianca, y las nuevas cabañas de algunos otros dioses y diosas que reclamaron allí a Childs recientemente. Aparentemente, Zeus había decidido que sería beneficioso para ellos si la mayoría de los mestizos les fueran leales, más aún con la guerra que se avecinaba. Pero el ambiente alegre fue interrumpido por una voz que de repente gritó: «Estamos bajo ataque». Wow, que primero apiló en el medio de la habitación. Luego abrió los casilleros y, como Artemis había dicho, había todas las armas con las que un ninja podía soñar. Añadió aproximadamente una docena de fundas, llenas de kunai y shuriken hechos de lo que identificó como plata divina, un metal que se parecía a la plata normal, pero que era aún más blanco. Para su confusión, también había 3 fundas con kunai y shuriken hechas de lo que él creía que era metal normal. Lo desconcertó porque su madre le dijo que todo lo demás excepto el bronce celestial, el oro imperial, el hierro estigio y la plata divina no dañaría a los monstruos y solo podía usarse contra semidioses y mortales comunes. A pesar de su confusión, los arrojó sobre la pila. Junto a las armas arrojadizas, agarró 10 trozos de alambre ninja, hechos de plata divina. Después de haber reunido lo que podría describirse mejor como equipo básico, la pila se extendió por todo el suelo. Para evitar que se dañe, reunió chakra, por primera vez, y probablemente incluso como la primera persona, en este mundo y creó un Kage Bushin, que inmediatamente después de su creación comenzó a dibujar sellos de almacenamiento en el cuerpo del original. Gracias a su intensa práctica de Fuinjutsu con sus Shadow Clones, pudo terminar los sellos en menos de una hora y almacenó los elementos que antes estaban en el suelo en diferentes partes de su cuerpo. Una vez más, agradeció a Jiraiya por obligarlo a estudiar las focas. No solo no sería capaz de transportar su equipo sin ellos, sino que además, esencialmente no podría perderlo si nadie le cortaba la extremidad, una rama realmente sorprendente de las técnicas shinobi. Después de haber terminado de meditar sobre la maravilla del Fuinjutsu, pasó a la parte que secretamente estaba más entusiasmado. Al principio, tomó las telas que estaban en uno de los cajones, selló algunos juegos dentro de sí mismo y se vistió con el último. Fiel a las palabras de su madre, las ropas eran muy parecidas a las que había usado durante su batalla final, una camisa negra de manga corta con un escudo Uzumaki en el frente, que estaba oculta por la armadura ambú gris que llevaba encima. En sus piernas llevaba unos sencillos pantalones ninja negros, con una venda blanca encima de sus sandalias negras. En su pierna derecha tenía 2 pistoleras, una con plata divina y otra con armas de metal normales.
Luego, llegó a las espadas y encontró varias hojas hechas de plata divina, tomó una katana de 60 centímetros de largo que estaría en su cadera izquierda, dos ninjatos de 48 centímetros que se ató a la espalda con las asas asomando sobre su hombro derecho y finalmente un tanto de 26 centímetros de largo que podía atar a su muslo derecho. Después de terminar de colocar sus armas, se las quitó nuevamente para dibujar varios sellos de contención complejos que le permitirían ocultarlas si no las necesitaba y dejarlas aparecer donde debían estar, cuando las necesitara. Finalmente abrió la caja con el arco y descubrió un arma verdaderamente magnífica. Incluso sin su entrenamiento en Kyujutsu, habría podido decir que estaba perfectamente hecho. El arco estaba hecho de madera y tenía una cuerda simple, pero a pesar de su apariencia ordinaria, tenía un aura de belleza que retrataba la letalidad junto con la magnificencia del arma. Al igual que sus otras armas, la selló, esta vez en su mano izquierda. Antes de salir del apartamento, y así, Naruto Namikaze dio su primer paso hacia el nuevo mundo y antes de que tuviera tiempo de ver la escena completa, una mancha negra corrió hacia él y una voz femenina gritó cuidado. Capítulo 3. Y oye, mi nombre es Genial. Pensó Naruto, simplemente genial. La primera vez que pongo un pie en este mundo e inmediatamente necesito que un extraño me rescate. Eso es simplemente fantástico. La rubia estaba actualmente sentada en un banco del parque. Cerca del departamento que los Unter usaban como escondite, y todavía estaba procesando el hecho de que tan pronto como salió del edificio, instantáneamente olvidó todo lo que su madre le había dicho y puso un pie en la calle, donde un auto negro muy bien habría traído su muerte prematura, si no fuera por las mujeres que le habían advertido. Debí parecer un completo imbécil. Bueno, no puedo cambiar el pasado. El ferrocarril es quizás la mejor manera de llegar a Long Island. Podría permitirme una gorra, pero probablemente despertaría sospechas y podría simplemente correr desde la estación de tren. Se dio cuenta y comenzó su camino hacia el campamento de verano, con la guardia alta y esperando que una avalancha literal de monstruos lo atacara en cualquier momento. O Artemisa le había dicho que era probable que, debido a su herencia, fuera atacado por más monstruos que incluso los hijos de los tres grandes. La mayoría de los monstruos la odiaban más que a todos los olímpicos, porque ella era quien los cazaba constantemente. Cuando escuchó eso, se sintió un poco ansioso, pero también ansioso por luchar contra monstruos como lo hacía su madre. Lo que no esperaba era la masa de monstruos que querían matarlo, o más bien la falta de ellos. Durante todo el camino desde el apartamento hasta la estación de tren, e incluso en el tren, no ha visto nada que pueda considerarse un monstruo. Actualmente estaba trepando a los árboles hacia los límites del campamento, a un ritmo que sería borroso para el ojo humano, cuando finalmente sintió algo. Era diferente a las firmas de chakra de las personas que podía sentir en las naciones elementales. Y luego los vio, era lo que podría describirse mejor como un batallón de monstruos, todo tipo de criaturas comunes de las que su madre le había hablado estaban presentes, pero, curiosamente, ninguno de los monstruos legendarios que ella caza regularmente. Era obvio para él que, a pesar de la cantidad de monstruos, se suponía que este era un grupo de exploración, que informaría sobre las defensas del campamento y tal vez incluso los haría confiar demasiado en sus habilidades. Por la forma en que estaban posicionados los defensores, se dio cuenta de que no estaban preparados para un ataque y que recientemente se habían alarmado. Si no pasa nada, algunos campistas seguramente morirán, incluso si normalmente tuvieran una clara ventaja, pero ahora mismo, pensó, ahora no podemos permitir que eso suceda, ¿verdad? Se dijo. Antes de revisar su equipo y comenzar a formular un plan, por lo que mamá me había dicho, Genjutsu realmente no funcionará. En Monstruo, lo mismo con la mayoría de ninjutsus. Creo que el taijutsu también está fuera de discusión y sellar a todos dentro de mí no será suficiente esta vez. Pensó con una sonrisa, recordando cómo había derrotado al Jubi con Fuinjutsu, eso me deja con Bukijutsu, técnicas de armas, afortunadamente tengo todas estas cosas increíbles. Y así, puso en marcha su genial plan que, con 2 sencillos pasos, garantizaría su victoria. Cara de mierda, ¿qué estás buscando? Gritó hacia el pequeño ejército que rápidamente se volvió hacia él. Paso 1. Dirige la atención del ejército hacia ti mismo. Exitoso. Ahora paso 2. Mátalos a todos y sobrevive. Parece bastante fácil. Y entonces se lanzó a una batalla que nadie realmente esperaba ganar. Pero bueno, él no era nadie, había terminado una guerra casi solo, así que, ¿qué eran unos monstruos pésimos?
Campamento mestizo mierda, 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 murmuró Annabeth, mientras rápidamente se ponía su equipo de batalla. Los monstruos de alguna manera los dominaron y ya perdieron la posibilidad de pasar a una formación de batalla, y mucho menos de formular un plan que pudiera evitar la pérdida de vidas de su lado. Normalmente, los campistas lucharían fácilmente contra un grupo de ese tamaño, pero desafortunadamente no eran de mucha utilidad sin ninguna formación. El choque comenzaría en segundos y ella silenciosamente envió una oración a cada dios, incluso al que ella desprecia, para mantener a Perky y sus otros amigos a salvo. «Prepárate», gritó Quirón, pero antes de que los ejércitos pudieran chocar, una sola voz resonó en el futuro campo de batalla. «Oye, cara de mierda, ¿qué estás buscando?» Y ante el asombro de todos, monstruos, campistas y cazadores, una sola persona estaba detrás del ejército atacante, vestida en su mayoría con ropa oscura, con un oeste gris y algunas vendas alrededor de sus extremidades. Nadie pudo identificar a la persona que fue lo suficientemente imprudente como para insultar a un ejército de monstruos, mientras estaba sola frente a ellos. Cada monstruo se olvidó de sus objetivos anteriores y atacó a la rubia, quien, para sorpresa de Annabeth, solo sonrió y comenzó a correr hacia el ejército para encontrarse con ellos de frente. Los defensores, por su parte, estaban completamente desconcertados, y Perky expresó ese asombro cuando preguntó: ¿quién haría algo así? ¿Y por qué se preocupan tanto por él, cuando tienen cientos de otros enemigos frente a ellos? No se sienten tan heridos cuando los llaman caras de mierda, ¿verdad? Todos se hicieron la misma pregunta y extrañamente el único que habló fue Tipón, quien había visitado a Perky en su fin de semana libre. Huele fuerte. Más fuerte incluso que Perky o Thalia. Creo que lo odian mucho más que a cualquier otra persona. ¿Huele más fuerte que un hijo de los tres grandes? ¿Y por qué lo odiarían tanto? ¿Alguien lo ha visto antes?, preguntó Annabeth, pero solo obtuvo un no como respuesta. Importa poco quién sea. Debemos reposicionarnos y atacar a los monstruos lo antes posible, dijo Quirón con el ceño fruncido, todavía preguntándose quién era esta misteriosa persona. En el poco tiempo que hablaron los campistas, Naruto había comenzado su pelea y, a diferencia de su última pelea contra Madara, ni siquiera estuvo cerca de ser una pelea justa. Disfrutó de la pelea nuevamente. La mayoría de los monstruos tenían que reducir la velocidad para mantener su velocidad y él bailaba entre sus filas, mientras usaba sus espadas y arco, y ocasionalmente Shuriken no Kunai, para enviar a los monstruos de regreso al Tártaro, diezmando rápidamente a la tropa que intentaba atacar el campamento. Después de unos momentos de luchar solo, los campistas formaron una falange y comenzaron a cargar hacia el otro lado del ejército, que se había reducido bastante durante el tiempo que Naruto luchó solo. Después de varios minutos más, la pelea fue ganada y los últimos monstruos restantes intentaron huir, solo para ser detenidos por las flechas de algunos de los niños de apoyo junto con los cazadores y Naruto. Un repentino estruendo detrás de él llamó su atención y antes de que pudiera reaccionar, el minotauro que cargaba lo levantó y lo estrelló contra un árbol cercano. Pudo apuñalarlo con su cuchillo de caza, antes de que pudiera finalizar el golpe letal que estaba a punto de asestarle. Su último pensamiento antes de caer en la inconsciencia fue que su arrogancia le había costado muy caro. Los campistas se sorprendieron de que alguien que no había sido entrenado en el campamento fuera capaz de matar tantos monstruos en tan poco tiempo, incluido el temido Minotauro. Actualmente la vida del héroe desconocido parecía estar al borde de la muerte, por lo que Thalia junto con algunos de los campistas ilesos corrieron hacia él para posiblemente salvarle la vida. Ahora, cuando una persona o incluso un mestizo peleara una batalla tan agotadora como esta, estaría fuera por al menos un día, pero Naruto no era solo el Jinchuriki del Hyuubi, que venía con un increíble factor de curación, sino que también era estudiante de Kakashi Hatake, un famoso shinobi, que había pasado años trabajando como Capitán Anbu, por lo que, naturalmente, había entrenado a sus genin para que estuvieran conscientes de su entorno en cualquier momento, incluso cuando estaban dormidos o como ahora Naruto. Semi-inconsciente. Entonces, cuando sintió que Thalia se acercaba a él para revisar sus heridas, su reflejo se activó y, más rápido de lo que nadie podía seguir, había inmovilizado a Thalia en el suelo con un kunai descansando en su garganta. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que había hecho, y se sonrojó de vergüenza antes de decir: «Ups, lo siento, los viejos hábitos son difíciles de morir». Aunque para algunos parecía más una pregunta que una explicación.
Nadie parecía saber qué decir, así que Naruto se frotó la espalda antes de decir: bueno, mi nombre es Naruto, soy un mestizo como tú, perdón por atacar, afirmó con una sonrisa hacia Thalía, que aún estaba boquiabierta. ¿Qué más? Así, no recomiendo que me pegue el toro, duele muchísimo, y si te parece bien me gustaría desmayarme ahora. Y fiel a su palabra se sintió en el suelo antes. Cualquiera pudo reaccionar. O Naruto estuvo inconsciente por unas horas, antes de despertarse cuando escuchó a alguien entrar a la habitación en la que estaba descansando, pero a diferencia de la última vez, permaneció en completo silencio, porque tenía curiosidad por saber qué pasaría. ¿Quién crees que es? Susurró una voz que identificó como una niña. No lo sé, pero debe haber entrenado muy duro para acabar con tantos monstruos, respondió una voz masculina. Sí, Seawed Brain, estuviste inconsciente durante días después de luchar solo contra el Minotauro y, a diferencia de ti, él no bromea mientras duerme, dijo una segunda voz femenina, y mientras los ojos de Naruto permanecían cerrados, prácticamente podía sentir la sonrisa en su cara. Oh, entonces Seawed Brain babea mientras duerme. Bromeó la primera voz femenina. Cállate, cara de piña. Dijo el niño, con clara molestia en su voz. Entonces, ¿crees que deberíamos despertarlo? Preguntó la otra chica. No, déjalo descansar, apuesto a que estará fuera por lo menos un día, después de semejante pelea, Annabeth. Respondió la chica mayor. Naruto, todavía acostado tranquilamente en su cama, pensó en lo que había escuchado. Entonces, cara de piña, cerebro de algas y Annabeth. ¿Qué hacer ahora? Creo que los he asustado lo suficiente por ahora, así que no hay justus llamativo. ¿Qué debo hacer? Que debería, pero su proceso de pensamiento fue bruscamente interrumpido cuando Perky tropezó sobre sus propios pies y casi chocó contra él si no hubiera sido por sus reflejos. ¿Sabes que se considera descortés intentar acostarse sobre otra persona sin su permiso? Preguntó Naruto al montón en el suelo donde estaba el pelinegro. Oh, ¿ya estás despierto? Debes tener una regeneración bastante rápida si ya te has recuperado, afirmó la pelinegra. Sí, me lo dijeron antes, pero es un poco difícil permanecer dormido si 3 semidioses eligen hablar sobre su vida en tu habitación, respondió Naruto con sarcasmo. Todos miraron tímidamente, mientras se preguntaban en qué momento el rubio los había notado y cómo era tan bueno fingiendo estar dormido, antes de que Annabeth recordara por qué habían venido en primer lugar. O después de una corta caminata desde la sala médica hasta lo que parecía ser una sala común, la rubia estaba sentada en una silla frente a una mesa con el señor D con su camiseta bermuda y Chiron en su silla de ruedas. Ah, señor. Comenzó a hablar Chiron, Namikaze Naruto, respondió el mestizo. Señor. Naruto, continuó Chiron, solo para ser interrumpido nuevamente, no, en realidad sería el señor Namikaze, pero por favor llámame Naruto. Ante esto, el señor D miró a la rubia por primera vez, reconociendo claramente el patrón del nombre y el ligero acento que aún quedaba. ¿Eres de Japón, Namikaze-san? Preguntó el dios en perfecto japonés. No del todo, pero crecí hablando japonés y recientemente aprendí inglés, Dionysus Dono, respondió Naruto, con una leve risa. Oh, muy observador, ¿no? Dijo Dionysus con una sonrisa en su rostro. La descripción de mi trabajo incluye ser observador, de lo contrario no habría llegado tan lejos. Los otros 3 mestizos estaban algo sorprendidos por la conversación que ocurrió frente a ellos. El señor D normalmente no era el tipo más agradable que podías conocer. ¿Y de qué trabajo habló la rubia? No pareces sorprenderte con todos los monstruos. Supongo que no necesitas ver el video de introducción habitual. Preguntó Chiron divertido. No, me han informado sobre la situación. Y aunque ya me enteré del nombre de Pinekone, Annabeth y Xiaoe, también me gustaría saber quién eres, dijo Naruto con una gran sonrisa en su rostro ante la expresión molesta. El rostro de Thalía y Perky. Ah, sí, por supuesto que mi nombre es Chiron. Naruto frunció el ceño durante unos segundos antes de darse cuenta de que Chiron se sentó frente a él y asintió, antes de preguntar. ¿No es una silla de ruedas un paso atrás en la velocidad de movimiento? El centauro solo se rió entre dientes y respondió que sí, pero que también era más cómodo en habitaciones estrechas. Hubo un silencio incómodo durante algunos segundos, antes de que Dioniso comenzara a hablar de nuevo. Cuando dices que creciste hablando japonés, pero no eres de allí, ¿te importaría preguntarme de dónde eres realmente? ¿Debería decírselo ya? ¿Debería decírselo a todos?
Seguramente saldrá a la luz y, en contraste con mi herencia, no pueden negarlo si les muestro un poco de justus. Además, creo que es mejor darles uno. Sorpresa en ese momento, de lo contrario podrían sufrir un ataque al corazón. Reflexionó rápidamente Naruto, antes de decidir contarle a Dioniso primero y esperar lo que tenía que decir, antes de contarle a los otros mestizos. Naruto respiró hondo antes de comenzar. ¿Qué sabes sobre los shinobi? Me refiero a los geniales, que provienen de las aldeas escondidas y pueden usar chakra. Pudo ver que Kiron aparentemente entendía japonés y había escuchado hablar a algunos dioses. Su casa pero nunca estuvo allí, mientras Dioniso frunció el ceño y preguntó. ¿Cómo sabes acerca de ellos? Bueno, claro que los conozco. Yo soy uno. Eso obtuvo la reacción deseada por parte de ambos inmortales. ¿Pero cómo? Preguntaron. En pocas palabras, me estaba muriendo. Mi padre hizo un trato con un primordial de este mundo, yo tenía el apoyo de uno de mi mundo, y por eso me fue posible venir aquí. Soy consciente de que mientras tú quizás sepas que esto sería posible, pero probablemente no me creas. Así que mira. Y cuando terminó su explicación, formó un Rasengan en su mano. Eso provocó una reacción de sorpresa de todos los que estaban dentro de la sala, incluidos ambos inmortales. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Perky emocionado. Vaya, algún truco que aprendí, respondió Naruto sin convicción. Esa es toda una manipulación del chakra, no creo haber visto a nadie más hacer algo como esto antes, afirmó Dionisus con la sorpresa aún clara en su rostro. Entonces, ¿crees que debería decírselo a los campistas ahora? Preguntó Naruto algo emocionado por contarle a otras personas sobre su hogar. Respóndeme algunas cosas primero. Y después de un asentimiento de Naruto, el dios del vino comenzó su interrogatorio. Eres un shinobi, ¿verdad? Sí. ¿Qué pueblo y qué rango? Konohagakure Y. Genin. Respondió Naruto un poco avergonzado porque nunca fue ascendido. ¿Era una pregunta? No, aunque me gustaría agregar que, aunque oficialmente todavía era un genin, cuando morí, en realidad no me consideraban tal. Después de todo, ¿cuántos genin de rango S conoces? ¿Rango S a tu edad? ¿Estás seguro? Oye, ¿qué quieres decir? Bien, te creo. Creo que sería mejor decírselo al campamento esta noche durante la cena. Vista de Dioniso, no le gustaba su trabajo, pero este mocoso sería muy divertido o causaría muchos problemas. Por favor, sean tan amables de mostrarle al señor Namikaze el campamento y no lo molesten con muchas preguntas. ¿Han escuchado al señor? Él les explicará todo esta noche, dijo Kiron a los otros tres semidioses, con un suspiro. Al igual que Dioniso, todavía necesitaba tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar. Vamos Naruto, dijo Thalía alegremente antes de arrastrarlo fuera de la casa. Oh Naruto, ¿qué fue todo eso ahí dentro? ¿Y dónde aprendiste a pelear así? Preguntó Perky. Mamá, ¿no estás ansiosa? Creo que sería mejor esperar hasta esta noche con la historia completa, de lo contrario probablemente no me creerás. Pero digamos que puedo hacer algunas cosas extraordinarias, incluyendo luchar contra una horda de monstruos con facilidad, dijo con una gran sonrisa en su rostro. Annabeth evaluó su afirmación por un segundo antes de comenzar a contarle un poco sobre el campamento. Esas son las cabañas, las de adentro son de los dioses olímpicos mayores y desde hace unos meses también tenemos cabañas para algunos menores. Dioses. Ahí está Zeus, y mientras Annabeth señalaba cada cabaña, y le decía a qué dios pertenecían y quién era el consejero, sus ojos se posaron en la cabaña 8, la de su madre, donde vio a sus cazadores entrar y salir. Las cabañas 2 y 8 son solo honorarias, porque tanto Hera como Artemisa no tienen hijos, pero cuando los cazadores los visitan, como ahora, usan la cabaña de su dama. La cara de Naruto se movió con una sonrisa casi invisible cuando Annabeth dijo que Artemisa no tiene hijos. Estaba seguro de que habría alguna reacción hilarante cuando lo afirmara, pero ¿dónde voy a dormir? No creo que a los cazadores les guste compartir su cabaña conmigo. Pero antes de que pudiera encontrar una solución, Annabeth comenzó a caminar de nuevo y señaló varios campos de entrenamiento. ¿Por qué todos se ven tan tristes? Preguntó Naruto a sus compañeros. La guerra. Murmuró Perky, acabamos de ganar la última guerra y ahora ya ha comenzado una nueva, además hay una nueva profecía que tiene a todos nerviosos. Ah, he oído hablar de esta profecía, ¿conocerías el texto completo? No, realmente no, lo único que sabemos es que se trata del hijo de una diosa virgen. Eso quiere decir que podría ser cualquiera de la cabaña de Atenea, dijo Thalía. ¿Por qué solo Atenea?
¿No hay 3 diosas vírgenes? Creo que Artemisa y Hestia también han jurado permanecer vírgenes. Sí, pero las vírgenes normalmente no tienen hijos, dijo Perky con una expresión inexpresiva. Naruto simplemente se encogió de hombros y dijo, si Atenea puede hacerlo, la otra también podría serlo. Son la diosa del parto y la familia, por lo que parece estar en cierto modo en su dominio. Antes de que uno de los semidioses pudiera responder, una nueva voz de repente gritó. Hola novato, ¿ya te levantaste? Déjame presentarte. Clarice, dijeron los 3 compañeros de Naruto en unión. Mientras tanto, dicha chica se dirigió hacia el rubio para comenzar su ritual de inducción. Clarice, ¿no pareces una agradable matona de patio de recreo? Ante esto, algunos de los campistas de los alrededores comenzaron a reírse. La escena rápidamente atrajo a algunas personas. ¿Qué era ese novato? Preguntó la chica enojada. En lugar de responder, Naruto resopló, antes de sonreír. Creo que querías pedirle a Xiahou Brain una ducha ya que no has tenido una desde que los monstruos atacaron. Esa declaración fue seguida por risas de los campistas y una Clarice avergonzada. Quien rápidamente se enojó más que antes. ¿Por qué tú? Dijo, antes de que ella y algunos de los matones que caminaban dieran un paso amenazador hacia adelante. Naruto, que estaba tranquilo en ese momento, intentó recordar lo que Annabeth le había dicho antes, solo para darse cuenta de quién estaba frente a él. Clarice Largue, consejera de la cabaña 5, e hija de Ares. Dijo con un ligero ceño fruncido al final. ¿Tienes algún problema con eso? Preguntó amenazadoramente, pensando que él daría marcha atrás rápidamente. Pero para su sorpresa, él puso una expresión pensativa en su rostro. Contigo ciertamente no juzgo a las personas por quienes son sus padres, pero no sé acerca de tu padre. Dijo antes de hacer una pausa. No creo que se le pueda culpar de todas las guerras que sucedieron, eso sería una tontería, pero por lo que he aprendido sobre la historia griega, él comenzó al menos algunas. Así que, sí, en cierto modo no me gusta, como cualquier otra persona que haya experimentado los horrores, no le gustaría a un belicista como él, dijo con el ceño fruncido, recordando el precio que tantos pagaron en la guerra. La mayoría de los campistas se sorprendieron al escuchar un pensamiento tan elocuente, pero lo más importante es que la rubia aparentemente ya había experimentado una guerra. Clarice, en cambio, decidió enojarse y se apresuró al rubio para darle un bloqueo en la cabeza. Necesitas un largo camino por recorrer antes de tener una oportunidad con eso, dijo con su habitual sonrisa en su lugar. Después de que todos volvieron a lo que habían estado haciendo antes, Thalía decidió hacer otra pregunta. ¿Cuál es el problema con tus armas? Intentamos quitártelas para que pudieras descansar más cómodamente, pero no se movían ni un momento. Poco. Por primera vez desde que despertó, Naruto se miró a sí mismo, había sellado su fuego antiaéreo hacia lo